el Open Society Institute y de diversos organismos de la Unión Europea. Es autor del libro Hoy te toca la muerte, publicado por Casa Grijalbo, del libro No tan roja, publicado por Editorial Debate, así como del libro Días de Furia, también publicado por Grijalbo. Se ha desempeñado como jefe de investigaciones especiales del diario El Universal y como coordinador del proyecto Violencia y Medios del Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia. Es uno de los periodistas pioneros en la exploración y práctica del periodismo de paz en México, así como uno de sus principales impulsores. Ha impartido sobre periodismo de paz cursos, conferencias y talleres en más de 25 países. Lo escuchamos, profesor. Muchas gracias, buenas tardes y pues agradezco a Irán Valdés y a Fernando Montiel haberme invitado. Me honra ver tantas organizaciones. Debo reconocer que algunas veces en las que estamos queriendo organizar talleres o foros para periodistas hacemos búsquedas y no encontramos, lo que indica que no solamente los medios estamos enfocando nuestra atención a otros lados distintos a la construcción de procesos de paz, sino también que las organizaciones sociales que estamos trabajando por la paz somos incompetentes para comunicar, es decir, es una combinación, ¿no? Porque lo dejamos al final. Generalmente comunicar nos parece que lo puede hacer cualquiera. A nosotros nos ha pasado que dice, bueno, pues tenemos nuestro website, pero pues, ¿para qué pagamos si lo puede hacer cualquiera? Podemos traer unos alumnos de servicio social, aquí lo hace el señor, la secretaria mientras atiende las llamadas comunica y entonces un resultado es ese tema de que somos invisibles en gran medida, ¿no? Agregando el hecho del que ahora vamos a hablar, del tema de los medios. Yo pertenezco a iniciativas ciudadanas y gremiales. Hemos impartido más de 70 talleres en casi 30 países, con Naciones Unidas, con UNESCO, con el PNUD, con la Fundación Ever, con la Unión Europea, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Trajimos propiciamos el año pasado con Fernando y Transcend México un taller para periodistas con el maestro Galtung. Propiciamos una conferencia abierta en el Museo Franz Mayer con varias organizaciones, con el maestro Galtung. Y bueno, estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra visión en ese sentido? El periodismo de paz no es un periodismo motivacional. El periodismo de paz no ve la realidad bonita y ausente de conflictos. El periodismo de paz no pierde la esencia fundamental del periodismo como contrapoder. Es decir, los periodistas nuestro papel social es propiciar la consecución ciudadana del derecho a la información. Nosotros educamos tangencialmente, pero nuestra función primordial es que el ciudadano esté informado, ejerza su derecho constitucional y humano a estar informado de manera oportuna, contextual, integral. En un país como México y en una globalidad como la que vivimos, no se puede pensar en un periodismo entonces motivacional que presente las noticias bonitas versus las noticias feas. El periodismo de paz que nosotros proponemos es un periodismo que ofrece una metodología relacionada con la aproximación a sucesos noticiables y por otro lado unas técnicas de aproximación a esos sucesos noticiables a partir de un conjunto de parámetros o de estándares o de mínimos para que el periodismo no se vuelva parte del problema en un escenario de violencia y conflicto. El maestro Galtung, sin pompa y con la naturalidad que lo caracteriza, nos decía en el taller
ahora que organizamos en el Franz Mayer en octubre, decía, el conflicto es, la violencia es el humo y el conflicto es el fuego. Los periodistas somos humólogos. Nos enfocamos en la violencia y nos olvidamos del conflicto. En esto se centra el método y la técnica del periodismo de paz. ¿Qué plantea básicamente el periodismo de paz? Insisto, nosotros no proponemos noticias bonitas. Planteamos al periodismo como, primero, el periodista de paz no es un activista, pero sí un agente de cambio social. La paz no es un proceso ausente de conflictos, sino es un proceso en construcción permanente. La paz no se construye a partir de la negación del conflicto o de ver o de proponer la felicidad. La paz tiene una correlación directa con una serie de factores estructurales. A mí me gusta mucho de la propuesta del maestro Galtung, el vincular el conflicto y la violencia con derechos, derecho a la educación, derecho a la alimentación y demás, identidad, que es uno de los grandes problemas que generan, a mi juicio, conflictos y violencia, la negación del derecho a la identidad, que incluye en parte el derecho a la libertad de expresión y a la información y al acceso a la información. Entonces decía, el periodismo de paz se concibe como agente proactivo en la construcción de procesos de paz a través de su intervención directa en la transformación pacífica de conflictos, asumiendo el otro gran principio propuesto por la metodología de Galtung, que es que los conflictos no se terminan, sino que se transforman. ¿Cómo lo hace el periodismo de paz? El periodismo de paz se basa en una gama de reivindicación y respeto de derechos. O sea, un periodismo que denigra a ciudadanos utilizando apodos, un periodismo que criminaliza y no respeta el debido proceso, un periodismo que discrimina, que no respeta la diversidad de género y la equidad de género, es un periodismo que produce violencia. Ahora, los periodistas, y eso es lo que nos diferencia de otras corrientes que proponen la paz y la transformación de conflictos, nosotros no tenemos una visión mediafóbica. Nosotros somos periodistas y vivimos de los medios. Yo vivo de los libros y reportajes y documentales y spots que produzco en la radio, en la televisión, en los medios industriales. Aparte de trabajar en medios comunitarios y demás, yo no tengo una visión mediafóbica, no le atribuyo poderes mágicos, maléficos a los medios. Me parece que los medios en México son resultado de un sistema hegemónico, así concebido por el poder, en una cultura autoritaria, y debo decir que nosotros somos corresponsales en nuestra mediafobia de que los medios sean así. Porque la mediafobia, a nuestro juicio, es la posición más cómoda de asumir nuestra responsabilidad frente a la mierda de medios que tenemos. Esa es la verdad. En lugar de asumir qué medios tengo, digo, pues esos no valen nada, mienten, entonces yo volteo para otro lado y veo el mundo bonito, con florecitas, rosita y demás. Nosotros proponemos que el ciudadano es nuestro mejor aliado en la construcción de unos medios socialmente responsables que sean proactivos en la construcción o en la transformación de conflictos. Finalmente digo que para los periodistas, a diferencia de otros gremios profesionales o de otros grupos ciudadanos, para los periodistas en esta coyuntura del país, hacer periodismo de paz tiene cuando menos dos dimensiones. Y les voy a poner un ejemplo para ser más elocuente. Acabo de terminar un libro sobre un reportaje que llaman de gran formato, o sea, que es para libros sobre la extorsión en México. Entonces me acuerdo que hace unas semanas estaba yo terminándolo en Apatzingán, en la Tierra Caliente de Michoacán.
Y yo había entrado en la cajuela de un auto para hablar con unos empresarios que me iban a platicar de cómo estaba el problema. Y de pronto, al segundo día llegó los cuerpos de seguridad del Estado y hubo un enfrentamiento muy fuerte entre grupos aparentemente delincuenciales en la zona y Fuerzas Armadas cometiendo a veces actos delincuenciales. Y yo me sorprendí, me quedé varado ahí 4 o 5 días, pero ¿saben lo que me sorprendió? Fue mi miedo. ¿Cuál era mi miedo? No que me mataran, no que me detuvieran o encarcelaran. Mi mayor miedo es que si a mí me mataban, mis compañeros iban a decir que me mataron porque yo estaba haciendo negocios con la familia michoacana. A ese grado hemos llegado los periodistas. Empezamos denigrando ciudadanos, luego actores institucionales y criminales empezaron a atacarnos, vamos casi 200 compañeros, muchos de ellos amigos nuestros, que han sufrido asesinato, desaparición forzada, secuestro, ataques a su casa, expulsión, exilio. Y ahora no solamente estamos siendo atacados, sino nosotros somos los primeros que nos devaluamos cuando un periodista es asesinado. Ahora, ¿nosotros estamos en una isla? No lo creo. Ustedes escuchen nuestro lenguaje. Tenemos un problema grave los mexicanos, una estructura de valores que tiene que ver con la otredad grave. Nos referimos a personas imputadas de delitos como criminales, nos referimos a las mujeres asesinadas como muertas de Juárez. Tenemos una visión totalmente homofóbica, gravemente homofóbica. Tenemos interiorizado el discurso medieval ministerial. Cuando nos referimos a ciudadanos que fueron secuestrados, hablamos de levantados. Cuando nos referimos a ciudadanos que fueron secuestrados, torturados, asesinados, decimos descabezados. Hemos devaluado hasta a lo más delicado que tenemos los ciudadanos, que son las víctimas de la violencia. Es parte de nuestra agenda la denigración del otro, particularmente si es víctima. Eso lo hacen las noticias, lo hacemos los ciudadanos. Es parte de nuestra agenda la denigración sistemática del otro. Yo diría, si en México los ciudadanos y los periodistas hiciéramos juntos un gran medio de comunicación noticiosa, el eslogan sería: con ciudadanos, si usted o su familia mueren violentamente, nosotros nos vamos a asegurar de destrozar su dignidad y su intimidad. Si su hija es violada, torturada y asesinada, nosotros nos vamos a encargar de que se sepa exactamente cuáles fueron sus últimas palabras y cómo iba vestida. Eso rebasa con mucho el problema de los medios, y nosotros pensamos como periodistas que tenemos un papel importante que jugar, pero no vamos a jugar solos. Nosotros estamos en un sándwich. Por un lado, tenemos una industria de las noticias leonina, nuestro trabajo se ha precarizado, un periodista de los que cubrimos violencia y delito ganamos un promedio de $300 al mes, y con eso tenemos que pagar nuestro transporte, nuestra comunicación. Hacemos coberturas de alto riesgo sin ninguna protección ni metodología. Y cuando nos matan, nos atacan, nos secuestran, entramos a la maquinaria de maquila de pisoteo de víctimas. Entonces, estamos seguros de que nosotros no vamos a salir de esa situación de precariedad sin la sociedad civil organizada. Esa es la segunda dimensión. O sea, una dimensión es que nosotros nos reivindicamos como agentes de cambio social por la construcción de una sociedad que sepa transformar pacíficamente sus conflictos. En otro sentido, nosotros estamos haciendo permanentemente a la sociedad un llamado a que nos proteja.
Estamos en una situación grave de vulnerabilidad y todo lo que recibimos de nuestras comunidades son gritos e insultos. En el taller, por último, en el taller que dimos en Acapulco el sábado y el domingo con la Fundación Ebert y el gobierno del estado de Guerrero, llegaron 44 periodistas, estaban programados 20, y una cosa que yo quería hacer era sensibilizar a mis colegas sobre cómo nosotros estábamos imbuidos en lo que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica y cómo la reproducíamos. Y la idea era cómo transmitir esa idea no por la vía intelectual, sino por los poros, por ósmosis, ¿no? Sin discursos motivacionales, de hermanos, vamos a tomarnos de la mano, orar y ¿no? Y me puse a hacer una búsqueda de 20 años de expresiones violentas, denigrantes, negadoras de derechos, y se las puedo compartir cuando ustedes quieran. Es bien triste, pero sobre todo alarmante, cómo las personas que tienen la mayor infraestructura y poder económico del Estado para garantizar los derechos son en parte quienes se han encargado de destruir el tejido social por la vía de la violencia simbólica. Ustedes, yo me alarmé, y eso que yo soy un reportero que trabaja el tema todo el tiempo, estoy en la montaña, en la frontera, todo el tiempo en los países con conflictos, yo me espantó mucho. Imagínense, el recorrido que hicimos fue desde el ni los veo ni los oigo de Salinas, hasta Peña Nieto le van a dar su escarmiento de López Obrador. O sea, una cosa escandalosa, realmente escandalosa, que exigiría que esta comisión pensara seriamente en el tema de la defensa de víctimas de la prensa. Es decir, cuando una institución genera dinámicas de devaluación de derechos, como el gobernador de Chihuahua, decir no estamos en un momento para ser garantistas, o un presidente dice, en funciones dice, todos los hogares mexicanos tienen lavadoras y no de las de dos patas. Cuando un servidor público dice eso y los mexicanos nos divertimos, estamos propiciando, siendo cómplices de un avasallamiento de la cultura de convivencia democrática capaz de resolver los conflictos. Y vean, ahora estuve en la zona metropolitana de Monterrey y en la zona de Zumpango, haciendo un trabajo sobre medios y violencia a nivel municipal, y lo que encontré es que la gente, sobre todo en las ciudades dormitorio, lo primero que hace es prender la televisión o la radio en la mañana, avasallando a su familia, a sus hijos y demás, con noticieros que en el caso de Monterrey empiezan a las 5 de la mañana, dando todo el corte terrorífico de la violencia, y eso no se va a resolver con discursos morales o vamos a ser todos felices, buenos, contentos, pacíficos, se va a resolver con acciones de la sociedad civil organizada, con acciones legales y con acciones institucionales firmes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Para concluir, cedo la palabra a nuestro presidente a efecto de que declare la conclusión de estos trabajos. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente las ponencias. Esto queda claro que Comnapaz cada día se fortalece. Les comento que por mes se están uniendo alrededor de 4 a 3 organizaciones, todas encaminadas a construir la cultura de paz en nuestro país. Damos clausurado esta primera reunión de la Comnapaz como organismo ciudadano. Vamos a declarar un receso y posteriormente vamos a abrir trabajos del tercer Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz, donde va a haber un informe de lo que ha hecho Comnapaz en estos días, en estos meses. El evento en Querétaro, Teo San José nos va a tomar la palabra, el evento en Tulum, el evento, por supuesto, y muy importante también que está desarrollando Norman,
trae por ahí también algunos videos, y también el evento de la segunda cumbre mundial que se va a celebrarse en Puerto Vallarta, así como algunos puntos del Plan Nacional para la Cultura de Paz. Agradezco a todos nuevamente, queda claro que es un gran equipo, que la participación es muy sólida, que tenemos quien pueda dirigir Comnapaz ya como ley. Hay muchos de nosotros que tienen la capacidad, la preparación académica, como el doctor Fernando Montiel Tiscareño, entre otros. Así es que no nos queda más que seguir empujando, y seguro estamos que la próxima legislatura se va a aprobar la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. Muchas gracias. Los invitamos a comer, trajimos por ahí un refrigerio para seguir después sesionando, ¿no? De esta reunión.